Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido de nuevo, extranjero, a este claro envuelto en sombras donde el lago de Nemi ya no refleja el rostro sereno de los dioses, sino el temblor de un mundo que empieza a resquebrajarse desde sus cimientos invisibles. El crujir de las ramas bajo tus pasos te delata y tu silueta se dibuja ante las aguas quietas como si atravesaras no un bosque, sino el umbral de una época que agoniza. Acompáñame en este ritual porque el sendero que abrimos no conduce a ruinas ni a batallas, sino a algo más profundo, el enfrentamiento entre dos formas irreconciliables de comprender la realidad en los últimos siglos del Imperio Romano. Aquí no chocan ejércitos, sino ideas, no caen cuerpos, sino certezas, no se destruyen solo templos de piedra, sino estructuras mentales intactas durante siglos. Invocaremos las voces de ese tránsito, intelectuales que defendieron la razón clásica frente a una fe que juzgaban irracional, multitudes que convirtieron el miedo en calumnia, ascetas que huyeron de la ciudad para combatir fuerzas invisibles y demonios que dejaron de ser metáforas para volverse presencia constante. José María Blázquez Martínez, en Intelectuales, Ascetas y Demonios al final de la Antigüedad, cuya obra nos guía, traza la cartografía de este cambio, de la reacción pagana al cristianismo al nacimiento del monacato, de la herencia clásica a una nueva comprensión del mal, la sociedad y el poder. He preparado para ti un conditum paradoxum, vino especiado de la Roma tardía, tinto calentado con miel, pimienta, laurel y dátiles, reducido hasta una densidad casi ritual, como si cada sorbo arrastrara siglos de costumbre y decadencia. Bebe conmigo porque esta copa será la llave para cruzar el umbral. Porque lo que exploramos no es solo el final de la antigüedad, sino el nacimiento de una nueva forma de ver el mundo. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. José María Blázquez Martínez, nacido el 7 de junio de 1926 en Oviedo y fallecido el 27 de marzo de 2016 en Madrid, pertenece a una estirpe de historiadores que no se limitaron a describir el mundo antiguo, sino a penetrar en sus estructuras profundas, sus tensiones invisibles y sus procesos de transformación. Formado en la Universidad de Salamanca y después en Madrid, consolidó su trayectoria en la historia antigua, disciplina que abordó con amplitud poco común en la historiografía española del siglo XX. Catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, desarrolló una obra rigurosa centrada en el mundo romano, la Hispania antigua y especialmente la transición del paganismo al cristianismo. No fue un historiador de superficie, su interés residía en los mecanismos sociales, económicos y religiosos que explican el cambio de una civilización. Miembro de la Real Academia de la Historia desde 1990, su producción abarca desde religiones antiguas hasta la economía del imperio y las mentalidades colectivas.
En sus trabajos se percibe una constante: entender la antigüedad como un proceso dinámico lleno de conflictos y adaptaciones. En Intelectuales, ascetas y demonios al final de la antigüedad, obra que guía nuestro descenso, Blázquez articula ese momento de ruptura, no solo la expansión del cristianismo, sino el choque cultural, la reacción pagana, la adaptación intelectual, el surgimiento del monacato y la transformación de la sociedad romana. Su método combina fuentes literarias, filosóficas, hagiográficas y económicas para ofrecer una visión compleja y matizada. No hay simplificación, sino un mosaico donde cada pieza, de un filósofo pagano a un monje del desierto, forma parte de un cambio mayor. Blázquez no escribe desde la fascinación por Roma, sino desde la conciencia de su fragilidad, deteniéndose en sus grietas y en los elementos que permitieron su transformación. Y es en esa grieta donde nos detenemos esta noche. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast, YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Antes de convertirse en poder, el cristianismo fue sospecha, antes de doctrina, rumor y antes de imperio, clandestinidad. En los siglos II y III, el cristiano no encaja en el orden romano, sino que aparece como anomalía, no participa en sacrificios, no honra a los dioses ni acude a espectáculos. Esa ausencia, más que su presencia, inquieta. La plebe, que observa más que teoriza, interpreta ese aislamiento como amenaza. Surgen acusaciones deformadas: ateísmo, canibalismo por comer el cuerpo de su dios, incesto por llamarse hermanos, conspiraciones nocturnas contra el orden público. Estas ideas no nacen de la nada. Tal como señala el autor, al estudiar la lógica del secreto, se nutren del oculto: reuniones privadas, rituales cerrados, lenguaje simbólico. Lo invisible se imagina y lo imaginado se vuelve monstruoso. Los apologistas reaccionan. Como expone el autor, al tratar a Justino, se niega al ateísmo y se redefine la fe como culto al verdadero Dios. Daciano contraataca señalando vicios paganos. Atenágoras defiende a los cristianos ante el emperador. Teófilo insiste en que la novedad no invalida la verdad y, como recoge Minucio Félix, en boca de Cecilio, se repiten horrores como infanticidios o incesto en la oscuridad. Pero más allá de la exageración hay un fondo real. El cristianismo rompe el pacto religioso que sostiene la ciudad. En Roma, religión y política son inseparables. No rendir culto equivale a excluirse de la comunidad. Por eso, ante calamidades, sequías, terremotos, epidemias, la explicación es inmediata: los dioses están irritados. Y como indica el autor al aludir a Tertuliano, toda desgracia termina atribuyéndose a los cristianos. La reacción no es solo popular. Los intelectuales precisan mejor el problema. Tácito y Suetonio hablan de superstición dañina. Plinio el Joven describe comunidades disciplinadas pero obstinadas, y Trajano fija una política ambigua: no buscarlos, pero castigarlos si son denunciados. La crítica se afina. Luciano de Samosata ridiculiza su credulidad. Marco Aurelio ve irracionalidad en el martirio. Pero, como subraya el autor al analizar a Celso, este formula el ataque más sólido: doctrina de ignorantes, copia imperfecta y amenaza para la cohesión imperial. Porfirio profundiza en la crítica textual
En el siglo IV, Juliano intenta restaurar el paganismo frente a lo que considera una traición cultural. Blázquez muestra esta doble reacción: la plebe teme y los intelectuales analizan. Ambos coinciden en lo esencial: el cristianismo no es una religión más, sino una fuerza que altera el equilibrio, y sin embargo avanza. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. En este punto ocurre un giro decisivo. El cristianismo deja de resistir y comienza a absorber. Clemente de Alejandría encarna ese cambio. No es mártir ni polemista, sino un intelectual formado en la tradición griega que opta por integrarla. En la plural Alejandría, donde conviven filosofía, religiones orientales y corrientes gnósticas, la fe necesita dialogar para sobrevivir. Tal como expone el autor al evaluar su proyecto intelectual, Clemente intentó atraer a los intelectuales paganos al cristianismo, y para ello utilizó el lenguaje y los conceptos de la filosofía griega. Su obra representa el primer gran esfuerzo por sistematizar la fe cristiana dentro de las categorías del pensamiento helénico, unificando revelación y razón. En el Pedagogo, Clemente construye una ética dirigida a las élites cultas, utilizando sus propios códigos. Parte de una idea central: el logos no es exclusivo del cristianismo, ha iluminado ya a filósofos y poetas. La cultura pagana no se rechaza, se reinterpreta como preparación. Como señala el autor al describir esta función formativa del logos, para Clemente, el logos actúa como un pedagogo que educa al alma de forma progresiva. No es un castigador, sino un médico que cura las pasiones mediante la moderación, enseñando al cristiano a vivir en el mundo sin pertenecer a sus excesos y manteniendo siempre el equilibrio estoico. la base moral es estoica: moderación, dominio de sí, equilibrio. La paceia no niega la vida, sino que ordena el interior. El cristiano ideal no es un asceta extremo, sino sobrio y disciplinado. La influencia de Musonio Rufo es constante: educación femenina, regulación del matrimonio, frugalidad, cuidado del cuerpo. Incluso los gestos cotidianos, comer, vestir, comportarse, forman parte de esta pedagogía. El logos guía y forma usando categorías comprensibles para una élite filosófica. Clemente recurre también a la literatura pagana. Comedia, tragedia, historia y medicina sirven como herramientas morales. Todo el aparato cultural grecorromano es reutilizado. Blázquez insiste en que no es eclecticismo superficial. Clemente selecciona, adapta y reorganiza. Bautiza la cultura pagana bajo un nuevo principio. Así el cristianismo deja de parecer una fe de ignorantes y se convierte en alternativa intelectual. No destruye el mundo antiguo, lo reescribe. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Al descender a la vida concreta emerge un mundo desigual, brillante en la superficie y corroído por dentro. Los autores cristianos no solo doctrinan, observan y denuncian. Clemente describe en Alejandría banquetes dominados por el exceso, vajillas de lujo, alimentos exóticos, vino sin medida. No es solo riqueza, sino una vida sin moderación. Como recoge el autor al analizar esta crítica social, las damas de la alta sociedad alejandrina y romana gastaban fortunas en perfumes de Arabia, sedas de China y joyas de la India. Clemente critica esta vanidad no solo como un pecado de orgullo, sino como una ofensa a la caridad,
pues con una sola joya se podría alimentar a miles de pobres. Los baños se convierten en espacios de exhibición. Perfumes, peinados y vestidos revelan obsesión por la apariencia. La relación con los esclavos introduce un elemento más perturbador: el contacto físico normalizado en un sistema sin límites morales. La esclavitud condiciona la ética cotidiana. 2 siglos después, Jerónimo muestra una Roma en crisis. Desde Belén, describe una aristocracia inestable y una riqueza efímera. Tal como sintetiza el autor esta situación, Jerónimo describe con amargura cómo en Roma la república es pobre, pero los particulares son inmensamente ricos. Sus cartas son crónicas de una sociedad donde el dinero lo compra todo, incluso los cargos eclesiásticos, mientras las fronteras del imperio comienzan a desmoronarse bajo los bárbaros. cargos caen, fortunas desaparecen, el Estado se debilita. La estructura se descompone. En sus cartas, Jerónimo presenta a mujeres como Paula Demetria, aristócratas que adoptan prácticas ascéticas sin abandonar de todo el lujo. Mientras tanto, crecen las presiones externas: invasiones, crisis económicas, pobreza. El Estado ya no garantiza el bienestar y la caridad cristiana suple su ausencia. Blázquez muestra que estos textos son también documentos sociales. Reflejan un imperio donde el cristianismo ya forma parte de la élite y observa una sociedad en declive. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. En esa crisis surge una figura nueva: el monje. El monacato aparece en el siglo IV como respuesta radical al mundo urbano. Los primeros anacoretas como Antonio abandonan la ciudad y se retiran al desierto. Este gesto no es simple huida, sino una forma alternativa de autoridad. Como subraya el autor al valorar su alcance histórico, el monacato fue la gran revolución del siglo IV. Al abandonar las ciudades, los monjes no solo buscaban a Dios, sino que protestaban contra un sistema imperial asfixiante. El desierto se convirtió en la anticiudad, un espacio de libertad frente a la presión fiscal y la corrupción del Estado. Blázquez desmonta la idea de marginalidad. Aunque surge en medios humildes, pronto atrae a la élite. Figuras como Melania la joven o Paula financian monasterios, hospitales y comunidades. El impacto económico es directo: tierras redistribuidas, riquezas transferidas al ámbito eclesiástico. Pero su poder es también social. En un contexto de administración débil, el monje actúa como árbitro. Media conflictos, protege campesinos y enfrenta abusos. Su autoridad procede del prestigio moral. Las vidas de los santos reflejan esta realidad. La vida de Antonio presenta al monje como combatiente espiritual frente a demonios que encarnan tentaciones y residuos de la vida urbana. En Occidente, Martín de Tours muestra el impacto rural: destrucción de templos paganos y reorganización del espacio sagrado. Blázquez concluye que el monacato no fue retirada, sino reorganización del poder. Donde el Estado se debilita, el monje ocupa su lugar.
Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. A medida que avanzamos, el tono se endurece. Ya no se trata de describir costumbres o formar élites espirituales, sino de afrontar una crisis visible en todos los niveles, fiscal, social y político. Aquí los escritores cristianos dejan de ser solo teólogos para convertirse en testigos incómodos. Autores como Lactancio, Salviano de Marsella o Juan Crisóstomo describen una realidad en descomposición. El sistema fiscal, antes sostén del imperio, se vuelve insoportable. Aumentan los recaudadores, pero disminuye la base económica. Los campesinos, asfixiados, abandonan tierras, huyen a territorios bárbaros o se integran en movimientos como las bagaudas. Como expone el autor al sintetizar esta situación límite, la presión fiscal llegó a ser tan insoportable que muchos ciudadanos romanos buscaban refugio entre los bárbaros. Los escritores cristianos denuncian que los recaudadores de impuestos son más temidos que los enemigos exteriores, pues despojan al campesino hasta de sus herramientas de trabajo. la crítica no se limita al diagnóstico, señala responsables. La administración aparece como corrupta e ineficaz. Los grandes propietarios acumulan tierras, mientras las clases medias, especialmente los curiales, soportan cargas desproporcionadas. Atrapados entre el poder central y la población, muchos acaban arruinados o refugiándose en el clero para escapar de sus obligaciones. La riqueza ocupa un lugar central en la crítica. La acumulación sin límite es condenada y la usura se considera destructiva. Juan Crisóstomo denuncia a los ricos de Antioquía, afirmando que la riqueza solo es legítima si se comparte. La propiedad privada no desaparece, pero queda subordinada a una exigencia moral: ayudar al necesitado. En este contexto, la Iglesia asume funciones que el Estado ya no garantiza. La caridad deja de ser individual y se organiza: hospitales, ayuda a pobres, rescate de cautivos. No es solo un gesto moral, sino una transformación estructural. La Iglesia ocupa el vacío dejado por la administración imperial. Se mantiene además una crítica al gasto inútil. Espectáculos como circo o teatro no solo son inmorales, sino irresponsables en un contexto de hambre generalizada. Para estos autores, alimentan una pasividad peligrosa. Salviano introduce una interpretación más radical. Las invasiones bárbaras no son solo fenómenos políticos, sino castigo moral. Los romanos, corrompidos por la injusticia, habrían provocado su caída. Los bárbaros aparecen, en contraste, como más justos y menos degradados. Blázquez muestra así una transformación decisiva. El cristianismo deja de adaptarse o criticar desde fuera. Interpreta la crisis y propone una alternativa. No solo diagnostica la enfermedad del imperio, comienza a ocupar su lugar. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. En el último descenso abandonamos el plano visible y entramos en un territorio ambiguo, donde lo material y lo espiritual se confunden. Aquí el conflicto ya no se expresa en leyes o economía, sino como lucha entre fuerzas invisibles. En la antigüedad tardía el demonio adquiere centralidad. Ya no es el daimon griego, sino un enemigo definido. Los antiguos dioses paganos son reinterpretados como demonios, entidades engañosas que perpetúan la idolatría.
Blázquez subraya que esta transformación responde también a una necesidad explicativa. En un mundo inestable, el demonio permite interpretar el mal, la tentación y el sufrimiento. Su presencia es ubicua: aire, espacios abandonados, templos, objetos cotidianos. Pero su campo principal es la mente. Actúa a través de los pensamientos, los logismoi, introduciendo dudas, recuerdos y deseos. Entre ellos destaca la cedía, desánimo persistente que empuja al asceta a abandonar su disciplina. No es un ataque violento, sino continuo y silencioso. Los demonios también se transforman. Adoptan formas animales, humanas o seductoras. Aparecen como mujeres, jóvenes o presencias familiares. No atacan solo el cuerpo, sino sentidos, memoria e imaginación. Frente a ellos, el asceta es combatiente. Su lucha no es externa, sino interior. El cuerpo debilitado deja espacio al espíritu, la mente vigilada se convierte en campo de batalla. Como resume el autor al caracterizar esta nueva figura heroica: el monje es el nuevo atleta, que sustituye al héroe clásico. Su gimnasio es el desierto, y su lucha no es contra hombres, sino contra los demonios que habitan en los pensamientos. Cada ayuno y cada vigilia son golpes en una guerra invisible, para alcanzar la pureza total del alma. La victoria no es solo personal, otorga prestigio y autoridad. Al asceta se le atribuyen capacidades de sanación y exorcismo. Las comunidades acudan a él en busca de protección frente a lo invisible. Blázquez señala que esta figura sustituye al héroe clásico. Donde antes estaba Hércules, ahora está el monje. La fuerza física cede ante la resistencia moral. Este proceso tiene también una dimensión espacial. Lugares antes asociados al paganismo, desiertos, templos abandonados, se resignifican como escenarios de victoria ascética. Donde había presencia demoníaca se erigen cruces y monasterios. Así el mundo antiguo se transforma también en su concepción de lo invisible. La naturaleza deja de estar poblada por dioses y se convierte en territorio en disputa. En ese territorio el asceta actúa como guardián. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. De esta forma, extranjero, hemos recorrido no las avenidas de una ciudad, sino las grietas invisibles de un mundo que se transforma desde dentro, atravesado por la tensión entre tradición pagana y una fe que no vino a convivir, sino a redefinirlo todo. Desde el rumor de la plebe hasta la crítica filosófica, desde la síntesis de Clemente hasta el desierto, hemos seguido una mutación que no destruye de inmediato, pero lo cambia todo. Hemos escuchado la voz de José María Blázquez Martínez y a través de ella comprendemos que el Imperio Romano no cae de golpe, sino que se reconfigura lentamente, en sus ideas, su economía, sus estructuras sociales y su forma de entender lo invisible. Como concluye el autor al interpretar este proceso histórico: a final de la antigüedad, el mundo clásico no murió de golpe, fue absorbido y transformado. Los templos se convirtieron en iglesias y los dioses en demonios. El cristianismo triunfó porque supo ofrecer esperanza y una estructura de apoyo social en un momento en que el imperio ya no podía ofrecer seguridad. Donde hubo dioses múltiples surgen demonios definidos. Donde el filósofo ocupaba el centro, aparece el asceta. Donde la ciudad ordenaba la vida, emerge el desierto como eje espiritual. Mientras apuras la última copa de este conditum paradoxum, recuerda que cada sorbo contiene el rastro de una civilización que no percibió su propia transformación. El final de la antigüedad no fue un derrumbe, sino un desplazamiento lento, donde el antiguo fue reinterpretado hasta desaparecer bajo nuevas formas. Que el murmullo del lago te acompañe,
que el eco de la hojarasca te recuerde que toda cultura contiene el germen de su cambio y que este vino antiguo te deje la certeza de que incluso en la decadencia nacen nuevas estructuras de sentido. Lleva contigo esta enseñanza: no hay final sin transformación, ni transformación sin conflicto. Y en ese conflicto entre dioses, hombres y demonios se forja el mundo que vendrá. Así que hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.